Hoy llegó a Cuba un barco cargado de petróleo, un barco proveniente de Rusia, un barco que además estaba sancionado por los Estados Unidos, es decir, que podía ser sujeto a ser interceptado por el gobierno de los Estados Unidos, por los militares, los marines que están en el área. Pero ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que permitiría que ese barco llegara a Cuba y además dijo, y esto son declaraciones que han generado muchísimo debate en la comunidad cubana, dijo que él no se oponía a que llegaran algunos envíos de petróleo, que si alguien quería enviar petróleo a Cuba, pues bueno, que él no lo impediría. Después ha cambiado un poquito la Casa Blanca, les voy a poner lo que dijo exactamente la secretaria de prensa sobre estas declaraciones, pero el presidente justificó digamos, esa decisión de permitir ese envío de petróleo como con carácter humanitario, diciendo que además eso no iba a cambiar la situación de Cuba, que es un estado completamente fallido, y que esa llegada de ese barco de petróleo no cambiaría digamos, el final del régimen cubano. Ahora, eso ha generado debate porque muchos cubanos, sobre todo en el exilio, estaban pidiéndole o le están pidiendo a la administración que mantenga la máxima presión sobre el régimen cubano, y esto parece ser una manera de ceder. De momento, con la información que hay, parece como que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cedido en algo. Hasta hoy, hasta ayer, estaba aplicando máxima presión, no entraba ningún barco de petróleo, había convencido a algunos países para que no enviaran petróleo y tenía casi bloqueado el acceso de combustible, sobre todo en embarcaciones que estaban sancionadas, porque al final Cuba tampoco tiene dinero para pagar petróleo, pero algunos países le enviaban de manera gratuita, sobre todo Venezuela, que ya no lo está enviando más desde la captura de Nicolás Maduro. Entonces, esas declaraciones del presidente no han sentado del todo bien, han dejado como que está mandando señales equivocadas al régimen. Muchos creen que esas señales, que con el régimen cubano, esas señales no van a funcionar en la caída del régimen. Ahora, ¿esto puede ser una estrategia de la administración del presidente Trump? Sí. ¿Puede ser parte de las negociaciones del Marco Rubio y el presidente Trump? También puede ser. Pero a las personas que miran lo que está sucediendo y no conocen toda la información de los detalles de las negociaciones, pues obviamente deja dudas de cuál va a ser el futuro sobre lo que va a pasar en Cuba. Sí, el presidente ha dicho que Cuba va a ser la próxima. Ha hablado muchísimas veces, incluso habló por primera vez hablaba de como que la opción militar estaba sobre la mesa, pero después estas otras decisiones pues dejan señales ambiguas, y eso en algunos sectores del exilio cubano obviamente lo han hecho notar, han hecho declaraciones en contra de esto y lo han tachado de un error del presidente. Ahora, que después esto es parte de una negociación, que no se saben los detalles, yo creo que puede ser, pero tampoco se tiene la certeza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, habló sobre el tema, le preguntaron y dijo que se había permitido la entrada de ese barco de petróleo por razones humanitarias, porque la situación obviamente para los cubanos dentro de la isla, sobre todo porque se ha alargado desde que empezó esta presión sobre el régimen cubano y digamos, si se empezó a hablar de que Cuba iba a ser la próxima, que estaban en conversaciones, pues eso han pasado ya muchísimas semanas. La situación obviamente de los cubanos es terrible y Caroline Levitt ha dicho que el presidente autorizó ese envío para, para Cuba, a que entrara a Cuba por razones humanitarias. Y dijo, y ese es el pequeño cambio con lo que dijo Trump, el presidente Trump dijo que él no estaba en contra de si algún país quería enviar petróleo, lo hiciera, pero la secretaria de prensa dijo que Estados Unidos se reservaba el derecho de interceptar cualquier envío que fuera hacia la isla y que fuera legal, digamos, interceptarlo. Digamos, si son barcos, como es el caso del barco que entró a Cuba hoy, que están en la lista de sancionados por los Estados Unidos, pues Estados Unidos se reserva el derecho de interceptarlo y ocupar el combustible que ahí esté viajando. Entonces, por un lado, esa es la situación con el tema del petróleo, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, las declaraciones de la secretaria de prensa. Marco Rubio también hoy hizo unas declaraciones en una entrevista donde
asegura bueno, que Estados Unidos no está bloqueando el petróleo hacia Cuba, simplemente se les cortó el acceso al petróleo regalado que venía o que iba o regalado o subsidiado que iba desde Venezuela hacia Cuba. Dejando también señales encontradas porque sí, en la orden del presidente Trump, donde se habla de que pone a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional y se detallan algunas medidas, hay unas medidas específicas para quienes envían petróleo a Cuba con aranceles, que después fue quitada por una decisión de la Corte Suprema y el uso de los aranceles, pero estaba ahí esa medida de impedir o impedir no, pero sancionar a países que enviaran combustible con aranceles extras como parte de la política de los Estados Unidos. Entonces, también las declaraciones de Marco Rubio pues deja un poquito de dudas sobre la política de máxima presión y de cuál es el camino para llevar a Cuba hacia una democracia o en qué punto estarían esas negociaciones con el régimen cubano o esas conversaciones, porque no lo quieren llamar negociaciones. Los congresistas cubanoamericanos, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, Jiménez, hablan de conversaciones para definir cuál va a ser el futuro de Cuba y cómo iban a implementar o llegar digamos, a ese país democrático, con respeto a las libertades. Digamos que ese es el objetivo de esas conversaciones, pero de momento no hay ningún anuncio. Marco Rubio sí dijo que le dijo a la prensa directamente que cualquier fuente que diga saber de detalles sobre las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Cuba les está mintiendo y que solamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y él, y me imagino que parte miembros de su equipo, pues no creo que Marco Rubio lleve personalmente todos los detalles de lo que está pasando ahí, pero bueno, dijo que solo él y el presidente de los Estados Unidos conocen los detalles exactos de lo que están negociando, están hablando con Cuba o con el círculo cercano de Raúl Castro, porque en realidad con quien están hablando es con el círculo cercano de Raúl Castro, que imagino que sean intermediarios entre la administración y Raúl Castro, que es al final quien parece que va a tomar alguna decisión, si es que toman alguna. Lo que pasa, y creo que ahí es donde viene el problema, que han hablado tanto del tema, o se está hablando tanto del tema, parecía algo más inminente, algo más rápido, se ha alargado más de lo que muchas personas esperaban que iba a pasar, es decir, ha pasado mucho tiempo, se está alargando y ya las personas empiezan bueno, a desestimularse o a dudar y entonces empiezan a salir además las informaciones de prensa citando fuentes anónimas que obviamente dejan muchísimas dudas, como por ejemplo pongo las del USA Today, las de New York Times, donde hablan de un acuerdo económico al cual la administración, la Casa Blanca y el secretario de Estado han negado completamente que no sería un acuerdo económico. Además, Marco Rubio dijo que no puede haber acuerdo económico o cambio económico en Cuba sin un cambio de sistema, porque lo que está mal en Cuba es el sistema, que no propicia, digamos, tener una economía saludable y que avance y que beneficie a todos. Así que el tema de Cuba sigue ahí, sigue en la mesa, siguen hablando de lo que puede pasar, pero sí se ha enfriado, sí parecen haber algún tipo de concesión con esta entrada de petróleo, un cambio de lo que se venía hablando las semanas anteriores, donde el presidente Trump hablaba incluso de que no iba a entrar o que no estaba entrando y no iba a entrar ningún petróleo, que Cuba estaba a punto de fallar. Y bueno, de momento no hay ningún cambio en Cuba, todo se mantiene más o menos igual y los cubanos estamos a la espera todos de a dónde se dirigen esas conversaciones y cuál va a ser el resultado final. De momento hay que esperar. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.